resumen en imagen. Fueron 7 y no 6 los ataques a la Policía Federal en Michoacán el martes pasado, con 24 muertos, 4 de ellos agentes de la corporación, el resto delincuentes, según dice la Comisión Nacional de Seguridad. Luego que el gobierno de Michoacán dio cuenta de una nueva emboscada al mediodía de ayer a policías federales en la carretera Lázaro Cárdenas, Colima, frente al poblado de Pichilinguillo, con saldo de 2 agentes muertos y 9 heridos. La Comisión Nacional de Seguridad precisó que ese evento había ocurrido casi 12 horas antes, la noche del martes, y afirmó que en todo el miércoles no se había registrado enfrentamiento alguno en la entidad. O sea, lo que decía Ufano hace semana y media, el secretario de Gobernación, que hay una muy intensa comunicación entre la Federación y los estados. Aquí no se ponen de acuerdo ni para un evento del que fueran víctimas y sobre todo cayeran víctimas mortales. Gobernación trae unos datos, el estado de Michoacán trae otros datos y Jesús Reina, el interino, decía: situación similar en un lugar que se llama Pichilinguillo, en la carretera costera. No es una zona de fácil acceso, que puedan ellos tener con seguridad ya el reconocimiento de todo y seguramente será hasta las siguientes horas que podamos comprobar todo esto. Nosotros no hemos dado esta información porque no la tenemos nosotros. No la tienen, pero sí la tienen y entonces la dan a conocer, pero dicen que es de difícil acceso. Total, el hecho es que Gobernación trae, bueno, lo menos que podrían haber hablado es con el gobernador, ¿no? Decirle, oye, mira, no, espérate tantito, ¿no? Reina García consideró que los enfrentamientos de los últimos días no son malas noticias para Michoacán. No, fíjese, por el contrario, dice, son una muestra de la reacción al trabajo de las autoridades en contra de la delincuencia. Yo creo que estas noticias, que muchas veces decimos que son malas noticias y que son noticias que hablan de mal de Michoacán, para nosotros, sin decir que sean agradables, decimos que son noticias que nos dicen que se está actuando con eficacia y con eficiencia en el combate a la delincuencia y que está combatiendo la delincuencia para la seguridad de los michoacanos. Bueno, es una forma de verlo. Por otra parte, el alcalde de Aquila también en Michoacán, Juan Hernández, pidió apoyo a la federación luego de la toma por varias horas de la sede de sus oficinas, de la sede del ayuntamiento, por presuntos integrantes de un grupo de autodefensa, como ayer mismo le reporté. Los sujetos encapuchados con armas largas desarmaron a policías municipales y los despojaron de sus patrullas. Como el caso de los Reyes, se dice que no es un nuevo grupo, sino integrantes de la autodefensa de Tepalcatepec, que promueven la creación de autodefensas en Aquila. Le digo, sigue la tendencia de multiplicar este tipo de acciones y movimientos en donde la población civil se arma, y eso es harto peligroso. Cuidado. En Morelia, un comando asaltó un conocido centro de apuestas al sur de la ciudad. Despojaron de sus pertenencias a los que estaban ahí, causaron destrozos, se llevaron el dinero producto de las apuestas del día. En su huida arrojaron varios cócteles Molotov, provocando un incendio que fue rápidamente controlado por los empleados. No hay lesionados. Y otra vez Morelia, la capital de este estado, que hoy desafortunadamente adolece de gobernabilidad. En Guanajuato, el procurador del estado, Carlos Amarripa, y el secretario de Seguridad Pública, Álvar, así se llama, Cabeza de Vaca, anunciaron la captura de un presunto cabecilla de los Caballeros Templarios en el municipio de Coroneo, identificado como Uriel Iván Ramírez Torres, conocido como La Garra, relacionado con varias ejecuciones. En Guerrero, habitantes del poblado de Chaltianguis mantienen el bloqueo sobre la carretera federal Chilpancingo-Acapulco, que iniciaron la mañana de ayer en protesta por la presencia de efectivos del ejército,
para desarmar a los integrantes de la policía comunitaria, que fue la única solución a la inseguridad en la zona, según dicen. El presidente Peña Nieto recibió en Los Pinos a Janet Napolitano, secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, con quien sostuvo una reunión de casi una hora para abordar temas referentes a la agenda en la relación bilateral, en, claro, la materia que le compete a Janet, que es la seguridad. Previamente, Janet Napolitano participó como invitada en la reunión de Gabinete de Seguridad en la Secretaría de Gobernación. Y ahí, pues yo pensé que cuando se convocó a una reunión en Gobernación y una de emergencia en del Consejo de Seguridad Nacional, dije, pues tiene que ver con Michoacán. No, tenía que ver con esta visita de Janet Napolitano. La Presidencia de la República informa que la semana próxima el presidente será sometido a una cirugía para retirarle un nódulo tiroideo. La intervención durará aproximadamente hora y media y se le va a hacer en el Hospital Central Militar. Esto será el 31 de julio. El presidente tendrá un periodo de recuperación de 4 días en la residencia oficial, durante los que únicamente atenderá reuniones privadas de trabajo, nada más. Los senadores del PAN, encabezados por Ernesto Cordero, plurinominal, y del PRD, dirigidos por Miguel Barbosa, también plurinominal, presentaron su propuesta de reforma política ante la Comisión Permanente construida al margen del Pacto por México y de sus respectivas dirigencias partidistas. El proyecto contiene cambios legales para reforzar mecanismos de fiscalización de candidatos, campañas y precampañas, encuestas y propaganda, y nada de los plurinominales, ni una letra de los plurinominales, ignorando Ernesto Cordero y el señor Barbosa y todos los senadores la voluntad expresa de 7 millones de mexicanos. Y por esto tanta popularidad que tienen estos señores. Ernesto. En este momento, después de las elecciones, la elección es que tenemos que reafirmar y consolidar nuestro sistema político en 3 temas: cómo se accede al poder, cómo se ejerce el poder y mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. Nos parece que es fundamental que esta agenda, que es una agenda muy del PAN, una agenda de la segunda vuelta, la agenda de la reelección de legisladores, pues se ponga sobre la mesa y se discuta. Qué chistosos son, de verdad que son. Yo creo que debe ser a propósito, ¿no? Dice Ernesto Cordero, este tema de la rendición de cuentas. Y hablando de fiscalización de candidatos, el llamado alcalde zombie de San Agustín Amatenango, Leninger Raimundo Carballido, rindió su declaración preparatoria por delitos de falsedad de declaraciones judiciales, uso de documento falso, violación de otras garantías, además de la tumultuaria de la que se le acusaba antes de que se muriera. Entre sollozos, Leninger negó las acusaciones y se dijo víctima de los caciques de Oaxaca. Este sujeto sí podría obtener libertad bajo caución, aunque usted no lo crea. Yo soy inocente. Jamás he hecho algo así. Está mi Dios que todo lo ve y que sabe que estoy diciendo la verdad. Todo esto es, y soy víctima del caciquismo priista que se vive en mi pueblo. No llore, que luego hacen las cosas y los ponen a llorar. No, aquí el que hace, pues, por lo menos que lo enfrente como hombrecito, ¿no? El juzgado 11º en materia de amparo declinó su competencia para resolver los recursos que presentó la defensa de Andrés Granier en contra de los autos de formal prisión, al tener su origen en un juez federal ubicado en Tabasco. Para el juez de amparo radicado allá en la capital de México, deberá de ser un juez de ese estado el que resuelva la solicitud.
el abogado de Granier, Eduardo Luengo, presentó una queja para que un tribunal colegiado determine si es o no competencia del juez 11º aceptar o no el expediente. En el reclusorio norte, el juez 30 penal dicta sentencia de 70 años de prisión para otros 2 integrantes de la banda delictiva que secuestró y asesinó a Yolanda María Ceballos Coppel en julio del 2009. Con estas condenas suman más de 500 años de cárcel para integrantes de este grupo criminal encabezado por Armando Gutiérrez Solís, quien murió en el operativo del grupo antisecuestros junto con otros 2 comandantes que lanzaron este cuestionadísimo operativo, torpe operativo en línea. O sea, se empezaron a disparar entre ellos, ¿no? Una cosa en las épocas de Marcelo Ebrard. Consignan al reclusorio norte a Brian Enrique Torres Razo, alias El Pecas, por el delito de homicidio en grado de coparticipación en agravio de Horacio Vite Ángel, ocurrido a las afueras de el bar Black el 24 de mayo pasado. Este hombre fue identificado gracias a las cámaras de seguridad y declaraciones de testigos como uno de los sujetos que golpearon a Vite Ángel, presunto narcomenudista. La Procuraduría Capitalina informó que continúa con la búsqueda de otros 5 integrantes del grupo criminal de la Unión que participaron en estos hechos de violencia. Según las investigaciones, este homicidio habría sido el detonante de la desaparición 2 días después de estos 12 jóvenes del bar Heaven el pasado 26 de mayo, de los que todavía no tenemos idea de nada. Mueren 2 de los 5 empleados que resultaron lesionados por el estallido de un tanque de oxígeno que provocó un incendio en la empresa acerera Almacenes Generales del Bajío, en la zona industrial de la ciudad de San Luis Potosí. Los trabajadores Emilio Almazán Escobar, de 25 años, y Henry Rodolfo López Dunt, de 31, fallecieron a causa de la gravedad de las quemaduras que sufrieron en más del 80% de su cuerpo. La Dirección de Protección Civil Estatal informó que la compañía será sancionada por no haber permitido el ingreso inmediato del personal de la dependencia que llegó al lugar para atender el siniestro, sino hasta 2 horas después. La multa podría ser de hasta 500 salarios mínimos, aunque el monto se definirá cuando se realice un dictamen de lo ocurrido. Hay que determinar si se trató de un accidente o bien de algún tipo de acto de negligencia. En el ámbito internacional, esta tragedia que se ha presentado en la vía férrea dirigida a Santiago de Compostela nos tiene verdaderamente en shock. La mexicana Yolanda Delfín Ortega figura entre los pasajeros desaparecidos o aún no identificados que viajaban en el tren que descarriló la víspera en Galicia, en España, en la peor tragedia ferroviaria de las últimas 4 décadas en España, con un saldo de 78 muertos hasta ahora, 130 heridos. Luis Ledesma, novio de la joven de 22 años, dio la voz de alerta y relató que unos 5 minutos antes del accidente tuvo comunicación con la mujer a través de sus cuentas de Facebook. Una amiga de la estudiante de Derecho que vive con ella se encuentra en Santiago de Compostela en busca de informes, pero hasta la mañana de este jueves no había logrado resultados. En el Twitter, en el hashtag Yolanda Delfín Ortega, muestra la fotografía de la estudiante mexicana y pide a quienes tengan informes reportarlos a @LuisLedesma8, @LuisLedesma8, todo corrido. El exceso de velocidad es la hipótesis principal que se maneja como causa del primer accidente en la historia de los trenes españoles de alta velocidad, que ocurrió poco antes de las 9 de la noche, locales del miércoles. Samuel Juárez, delegado del gobierno regional gallego, decía consternado: traía unos 247 pasajeros con las cifras que manejamos en la actualidad. El descarrilamiento ha sido muy violento hasta el punto de que un vagón incluso ha terminado en una vía lateral. En este momento no tenemos ninguna hipótesis sobre las causas.
Uno de los conductores del tren admitió que el convoy iba a 190 kilómetros por hora en el momento de entrar a una curva que debía de haberse tomado a 80. Nada más con eso. Voy a 190, gritó en una comunicación por radio, según fuentes de la investigación citadas por el diario El País. Se desconoce si alcanzó esa velocidad por un fallo técnico o bien por un descuido humano. La investigación en marcha tendrá que determinarlo. Se me hace por sistema, ¿no? Por sistema, se me hace un error impresionante. El tren Alvia, con 247 pasajeros que cubría la ruta Madrid-Ferrol, descarriló en una curva pronunciada a unos kilómetros de la estación de Santiago de Compostela. De las víctimas, 73 perdieron la vida en el lugar del accidente y 4 en hospitales. La cifra de muertos podría aumentar debido a que los equipos de emergencia siguen trabajando en la búsqueda de más cuerpos entre los fierros de este tren, además de que hay 20 heridos en situación crítica. El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, acudió esta mañana de riguroso luto a la zona cero, acompañado por el jefe de gobierno regional de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, quien decretó 7 días de luto oficial en la comunidad autónoma, donde hoy, 25 de julio, justo hoy, se celebraría el Día de Santiago Apóstol, festividades que obviamente, fueron canceladas. También el rey Juan Carlos I de Borbón y el príncipe Felipe cancelaron hoy sus respectivas agendas. Ambos ya habían transmitido durante la madrugada su solidaridad a las familias de las víctimas. El Papa Francisco condenó a los mercaderes de la muerte y rechazó la liberalización del consumo de drogas como una estrategia para combatir el narcotráfico. En el Centro de Atención para Adictos San Francisco de Asís, el Papa aseguró que no es legalizando a las drogas como se reduce su propagación, sino que hay que afrontar los problemas que están en la base de su uso, educando a los jóvenes en los valores de la vida. Yo entiendo, miren, hay un dicho que reza que nadie escarmienta en cabeza ajena. Ese es uno. Creo que la juventud de hoy y de toda la vida tiene que pasar por experiencias, siempre el vivir las cosas creo que es parte de los consejos que un adulto debe de darle a un joven. Lo que tiene el adulto que hacer es decirle al joven, mira, puedes vivir esto y te va a pasar esto y esto. Entonces, pudiera yo pensar que esas son las referencias de experiencias de vida de las que está hablando el Papa. Es muy difícil ser padre. Non è deixando libre o uso das drogas, como se discute en varias partes de América Latina, que se conseguirá reducir a difusión y a influencia da dependencia química. Neste lugar de luta contra a dependencia química, quero abraçar a cada e a cada uma de vocês que são carne de Cristo, e pedir a Deus que encha de sentido e de esperança segura o caminho de vocês e também o meu. Y también el mío, dice el pontífice, visita hoy una favela. Fíjense, le doy experiencias. Cuando va un funcionario público importante de algún país a visitar a Brasil, a Sao Paulo, por ejemplo, lo vuelan del aeropuerto a donde llega al lugar en donde va a tener reuniones, porque hay sitios por tierra en donde pasas por favelas en las que la autoridad como tal no tiene control. Para no arriesgar al funcionario lo vuelan y brincan las favelas. Esos lugares inoperantes para la autoridad, en la que prevalece la ley del más violento y del más fuerte y del más ilegal, es allá donde va a ir el Papa. Ahí se va a meter a las favelas. Yo, mire, conozco a los guardias papales. Hoy les va a dar gastritis, úlcera, diverticulitis y todo aquello que termine en itis. Estoy seguro. El pontífice
visita hoy una favela en Río de Janeiro, recibirá las llaves de la ciudad, bendecirá las banderas olímpicas y se reunirá con jóvenes argentinos que viajaron al Brasil en esta Jornada Mundial de la Juventud. La Cámara de Representantes de los Estados Unidos rechazó en una ajustada votación una enmienda que habría bloqueado los fondos destinados a financiar el polémico programa de recolección de registros telefónicos de la Agencia de Seguridad Nacional. Por 217 votos en contra de 205 a favor, los legisladores rechazaron la medida que suponía el primer esfuerzo en el Congreso para frenar el programa de espionaje revelado por Edward Snowden. En tanto, Washington reiteró al gobierno de Rusia su pedido para que Snowden sea extraditado ante reportes de que el fugitivo estadounidense obtendría un permiso migratorio temporal para su ingreso legal en ese país, en Rusia. Un portavoz del Departamento de Estado recordó que el ex analista de la CIA enfrenta cargos criminales por espionaje y robo de propiedad federal en Estados Unidos y afirmó que tendría un juicio. Punto. Estados Unidos logró remontar una de las mayores crisis económicas de su historia, dijo el presidente norteamericano Barack Obama, pero advirtió que el obstruccionismo republicano podría descarrilar el frágil proceso de recuperación. En un discurso en el colegio Knox en Galesburg, en Illinois, Barack Obama insistió en la necesidad de que el Congreso apoye a las políticas destinadas a fortalecer la recuperación y dar certidumbre económica a los millones de estadounidenses de la clase media. Este mensaje fue el primero de una intensa jornada de apariciones públicas con las que Obama busca generar presión a los republicanos en la víspera de una nueva batalla legislativa en el frente económico. Dentro de unas semanas el Congreso retomará el debate sobre el presupuesto de gasto y el techo de endeudamiento, puntos de lo contencioso entre republicanos y demócratas, junto estos con la Casa Blanca. Más de 61 toneladas de plata, cuyo valor comercial ascendería a unos 38 millones de dólares, fueron descubiertas en un barco británico hundido durante la Segunda Guerra Mundial frente a las costas de Irlanda en el Océano Atlántico. El tesoro, que consiste en 1.574 lingotes de plata, estaba en el carguero británico SS Gersopha de 123 metros de eslora, que reposa en el fondo del mar desde que fue torpedeado por un submarino alemán en febrero de 1941 a unos 400 kilómetros de Irlanda. La compañía Odyssey Marine Exploration, cazadora de tesoros con sede en la Florida, en los Estados Unidos, hizo el millonario descubrimiento este mes y ya recuperó prácticamente la totalidad de la plata. Y usted dirá, ¿qué andaba haciendo un barco ahí? Y con plata y todo. Mire, en las guerras es usual, lo hizo Estonia, Lituania, Eslovenia, lo hizo Inglaterra, lo hizo Francia, de que cuando se veían amenazados por las fuerzas nazis, movían sus bullions, o sea, movían sus lingotes de oro y plata y los ponían en lo que para ellos era un territorio neutral o seguro. El bebé real, no obstante las opiniones de que se llamara Giovanni o Lenin, no, creo que los príncipes de Cambridge no hicieron caso a las sugerencias que nos hizo el respetable público a través del Twitter. Pobre cuate, fíjense, imagínense cuando tenga que llenar una forma migratoria este pobre, digo, si algún día la llena, ¿no? Porque pues, va a ser seguramente rey de Inglaterra. Se llamará George Alexander Lewis, según hace el formal anuncio el Palacio de Kensington. Sin embargo, yo creo que de ahí viene esta malhadada cosa de poner nombres combinados, ¿no? De la monarquía, porque
pues quieren abarcarlo todo. Y entonces le pusieron 3 nombres al pobre chamaco. 3. Imagínese usted al pobre cuate cuando le pasen lista en la escuela. George Alexander Lewis. Presente, miss. ¿No? Va a ser medio complicado. El hecho es que inmediatamente lo reconoce, ¿no? La propia casa de Kennington. Dice, Su Alteza, el príncipe, se conocerá como George of Cambridge. A secas. Los 3 nombres están asociados a reyes tanto de Inglaterra como de Francia. Louis es obviamente por todos los Louis de los Orleans hasta llegar a Luis XVIII, ¿no? 18, 17, 16, 15, 14, que fue el Rey Sol. En fin, el hecho es que George Alexander Lewis será el nombre de Su Alteza, Bebesa Serenísima. George fue el nombre favorito de las encuestas en Inglaterra, de las apuestas en el Reino Unido. Y está bien, ¿no? Se llama George, King George. Está bonito, ¿no? Así a lo mejor hasta le hacen una película y toda la cosa. En este caso será God Save the Future King.